Esta semana se cumplieron 100 días desde que en Brasil volvió a gobernar Lula da Silva y a raíz de estos 100 días publicó un artículo que tituló Brasil volvió, en donde el mandatario hizo un balance de su gestión hasta aquí. Para poder dar un desarrollo, un análisis de estos 100 días, estamos en comunicación con el periodista Breno Adlman. Bueno, Breno, gracias por tu tiempo una vez más, tan gentil con Barricada TV. Queremos, en principio, preguntarte cómo caracterizás vos estos primeros 100 días del gobierno de Lula en su vuelta en Brasil. ¿Me escuchás, Breno? ¿Estás ahí? Ahora sí, ahora escucho. Bárbaro. Buenas noches. Bueno, Perdóname, no sé si pudiste estaba... escuchar la pregunta. No, ¿se puede Bueno, repetirla, por favor? sí. No, básicamente hacía una introducción sobre estos 100 días de Lula en el gobierno y queríamos empezar con un análisis breve de parte tuya de esta gestión, en este caso a cargo de Lula da Silva en Brasil. Mira, hay que considerar las circunstancias de la elección y de esos primeros 100 días de la gestión del presidente Lula. Estamos hablando de un país, como es el caso del Brasil, donde hubo y hay un enfrentamiento muy fuerte con una corriente de extrema derecha, con una corriente neofascista que logró comandar el país por 4 años y aún sigue manteniendo mucha fuerza. Más que eso, una corriente que se jugó en el 8 de enero en una intentona, en una tentativa de desestabilización, quizás en una aventura golpista, tratando de generar una situación en la cual interviniesen las Fuerzas Armadas. Entonces, bajo ese hecho es que transcurrieron esos 100 días. El gobierno Lula ha logrado algunos logros, o sea, ha logrado algunos avances importantes en términos de reconstrucción de políticas sociales, en términos de recuperación de la normalidad del Estado, ha logrado, digamos, recuperar y ampliar la política de Bolsa Familia, como se llama acá, que es una renta mínima semi-universal, o sea, una renta mínima para los que ganan hasta que se ubican en las rentas más bajas de la sociedad, ha logrado recuperar el programa de viviendas, ha logrado recuperar o reorganizar ministerios muy importantes como los de la cultura, como el Ministerio de los Pueblos Indígenas, como el Ministerio de la Igualdad Racial. Es un gobierno de reconstrucción del país, ¿no? O sea, un poco es volver al tiempo, ¿no? Volver al país que se tenía en 2016, cuando esa situación toda de descalabro antidemocrático empezó, después que se tumbó la presidenta Dilma Rousseff en 2018 con la elección de Bolsonaro. Entonces, hay que evaluar esos 100 días bajo esa luz. Bajo esa luz es un gobierno que avanza, es un gobierno que tiene un razonable apoyo en la opinión pública y es un gobierno que tiene como reto fundamental la economía. Y ahí está el gran problema. ¿Por qué el gran problema? Porque es muy complicado para un gobierno sin mayoría en el Parlamento eh, construir una otra vía de desarrollo que no sea la vía que es establecida por el pensamiento liberal. Breno, Lula habla de que está priorizando lo urgente. Lo urgente hoy en Brasil es esto que relatabas recién, que enumerabas con algunas de las acciones más importantes de su gestión hasta acá. ¿Hay algo de eso urgente que por ahora le está quedando afuera? No, yo creo que en el fundamental el gobierno ha avanzado sobre los temas urgentes. Yo creo que quizás el avance no sea eh, con la intensidad y la profundidad necesaria en términos del enfrentamiento de la cuestión militar. Eso me preocupa en términos de las cuestiones urgentes. O sea, yo creo que el proceso de desbolsonarización del Estado, especialmente en el interior de las Fuerzas Armadas, yo creo que ese proceso de desbolsonarización sigue demasiado despacio y no es suficientemente profundo, ¿no?
Pero en el fundamental el gobierno avanza en las cuestiones urgentes y ahora tiene que enfrentar, como ha dicho el presidente Lula, en las cuestiones fundamentales, en la cuestión fundamental de la vida de un país y de su pueblo, que es el desarrollo económico. Y en ese tema es que están los retos más complicados del gobierno Lula, ¿no? O sea, cómo salir de ese modelo económico que es de interés de los grandes empresarios del país, pero que genera una desigualdad de renta y riqueza cada vez más amplia, que genera miseria y pobreza, que genera precarización del trabajo. ¿Cómo salir de ese modelo? O sea, y eso es una discusión en la cual el gobierno aún no ha entregado señales muy claros de lo que pretende hacer. Claro, justamente en eso te quería profundizar. Si es que el rumbo hacia esa discusión, hacia poner en debate esos intereses y la de posterior distribución de la riqueza, ¿está claro en esta gestión o quizás está un poco más difuso? Está bueno un poco comparar y pensar con lo que ha sido la gestión de Alberto Fernández con un gobierno que venía a quizás o que se le pedía implementar medidas opuestas a la de Mauricio Macri. Hoy a 3 años hay mucha desilusión en torno a eso, por eso nos interesaba un poco comparar también desde ese lado si está claro ese rumbo que marcabas recién en esta gestión, en estos 100 días de Lula. Mira, yo creo que el discurso del presidente Lula es clarísimo. Lo que no está muy claro es cuál es la agenda, el programa para lograr, digamos, la implementación de ese discurso. Yo no creo que sea posible en Latinoamérica enfrentar el tema del desarrollo sostenible con distribución de renta y riqueza sin una confrontación con los intereses del capital financiero que dominan todos los principales escalones, eslabones de la economía de nuestros países, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, tener un desarrollo sostenible con distribución de renta y riqueza sin elevar de una forma muy sensible las inversiones públicas, sin que el Estado comande ese proceso de desarrollo con las inversiones públicas? ¿Y cómo es posible hacer inversiones públicas si la presión política y económica del capital financiero es que no se hagan inversiones públicas para que el Estado mantenga como máxima prioridad el presupuesto de los intereses del capital financiero, o sea, el pago de los intereses del capital financiero interno en nuestro caso y en el caso de ustedes interno e internacional, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda caminar en la satisfacción de las necesidades populares manteniendo la prioridad al pago de los intereses del capital financiero? Eso es una contradicción que se nos resuelve en favor del crecimiento de la inversión pública, de un programa fuerte de distribución de renta y riqueza, de obras públicas, de reindustrialización, de desarrollo económico. Si no hay la prioridad en el presupuesto del Estado para esas tareas, yo no creo que se pueda lograr esa satisfacción de las ambiciones, de los deseos, de las aspiraciones populares. Es la trampa en la cual, hasta donde yo conozco, está el gobierno de Alberto Fernández y es la trampa que puede caer también el gobierno del presidente Lula. ¿Cómo está el clima social después de, bueno, ya casi 3 meses, ¿no? De ese intento de golpe en tierras brasileras? ¿Cómo está ese clima social? Un poco lo decías como en preocupación con respecto a ese intento de desbolsonarizar el país, pero bueno, ¿cómo está esa tensión que quedó latente después de esas jornadas? Mira, yo creo que el país aún sigue con un ambiente social marcado por el alivio, por la sensación de que el peor pasó. Entonces, hay un clima en la sociedad de relativa desmovilización. Nosotros no estamos en las últimas semanas viviendo el clima de confrontación de los últimos años o el clima de la movilización electoral o mismo el clima de movilización de la extrema derecha que ocurrió en los últimos años, especialmente después del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. El país está
digamos, acalmado, pero no acalmado porque la gente está satisfecha o porque la gente esté, digamos, contenta con lo que ocurre con sus vidas, pero fundamentalmente porque hay, especialmente de los electores del presidente Lula, una percepción de que el peor se logró afastar, que era Bolsonaro, que fue el golpe, la intentona del 8 de enero. Entonces es ese ambiente, es un ambiente tenso, es un ambiente con muchas complicaciones económicas y sociales, pero en ese exacto momento en que nosotros estamos acá platicando, no es un ambiente de polarización y movilización callejera, es un ambiente de expectativa, es un ambiente en que la gente aguanta para ver lo que va a ocurrir en el país. Para ir finalizando, Breno, en el plano de política exterior, en la geopolítica, ¿cómo se ha movido este gobierno en estos primeros 100 días? De una forma un poco pendular, la verdad es esa. O sea, el gobierno se maneja en un escenario internacional muy polarizado, entre Estados Unidos de un lado, el bloc liderado por Estados Unidos de un lado, y del otro lado el bloc constituido fundamentalmente por China y Rusia. La alianza natural económica de Brasil es hoy con China. China es el principal parcero comercial de Brasil. El presidente Lula trató de, en su política externa, recuperar algo fundamental en la estrategia brasileña para ese mundo tan polarizado, que es la integración latinoamericana, ¿no? Su primer viaje ha sido para Argentina, después se fue a Uruguay para la reunión de la CELAC, y hay un empeño fuerte para recuperar el proyecto de la integración regional, y ahora Brasil volvió a la UNASUR formalmente, puso ya está haciendo un llamamiento para que se recupere UNASUR. O sea, la idea de la integración regional es una idea clave en la estrategia del presidente Lula. Construir un bloque latinoamericano con sus 500 millones de habitantes para hacer con que ese bloque latinoamericano pueda manejarse bajo el concepto de soberanía regional y bajo los intereses de desarrollo de la región en ese mundo polarizado entre Estados Unidos y China. En términos de la integración regional, el presidente logró establecer compromisos. Tuvo problemas con el voto que dio en las Naciones Unidas en contra de Rusia en la cuestión ucraniana al lado de Estados Unidos y la Unión Europea. Eso ha provocado mucha tensión interna en la izquierda brasileña y ha provocado, yo creo, digamos, una percepción un poco incómoda junto a los aliados, como a los aliados del BRICS, como es el caso especialmente de China y Rusia. Recordémonos que Brasil fue el único país del BRICS que en aquel entonces votó con Estados Unidos y Unión Europea, ¿no? Recordémonos que China se abstuvo y lo mismo lo hizo África del Sur y India, ¿no? Y Rusia votó en contra por razones obvias, ¿no? Pero entonces Brasil tuvo un manejo un poco complicado, pero después ya no, o sea, logró reconstruir, digamos, los términos de conversación con China y Rusia. Pero trata de eso, de buscar un camino brasileño y latinoamericano en un mundo de fuerte polarización.